Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Lucía Liencres y os doy la bienvenida al programa de 30 días de viaje de yoga. Bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste este viaje y cómo quiero que lo enfoquemos. Me gustaría acompañaros durante 30 días seguidos a que empecéis a practicar yoga. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con clasecitas cortas, como de 20 minutos más o menos, en las que os voy a ir guiando muy poco a poco en los temas más fundamentales de la práctica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, clases de cómo tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, también cómo tomar conciencia de cómo estamos, de cuál es nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo, de qué ocurre cuando llego a un mat o a una esterilla de yoga, que lo llaman como ese espejo de nuestras debilidades, de nuestro momento, de nuestras dificultades, de las cosas buenas también, ¿no? Y por qué cuesta tanto empezar a practicar yoga, cuando tanta gente está todo el rato, ¿no?, diciendo qué envidia, quiero ganar esa flexibilidad, quiero empezar a practicar, sé que lo necesito, pero como que no llegas a dar ese paso y muchas veces es por falta de tiempo o porque no sabes cómo empezar, no sabes qué estilo de yoga escoger. Entonces yo lo que quiero hacer es hacerlo muy accesible para todo el mundo y muy fácil, y que no necesites demasiados recursos, ¿vale? No necesites ni demasiado tiempo, ni necesites demasiado material y puedas hacerlo desde casa o desde donde tú quieras. Entonces, ¿por qué 30 días? Pues porque creo que es interesante fijarnos metas a corto plazo y ser capaces de comprometernos con objetivos, ¿no? Y creo que es un objetivo que es fácil alcanzarlo porque son solo 20 minutos los que necesitas y bueno, y es para mejorar tu salud, para estar bien, para encontrarte bien. Entonces, qué menos que invertir esos 20 minutos, que creo que a todo el mundo pues, le puede hacer un huequito en su día. Y bueno, yo lo que os recomiendo es empezar la práctica por la mañana, porque siempre por la mañana pues es más fácil encontrar ese huequito. Luego, cuando va pasando el día y vamos posponiendo las cosas que tenemos que hacer, se complica todo. Y luego también porque por la mañana nuestra mente está mucho más despejada y mucho más en calma. Entonces es el momento perfecto para hacer la práctica. Incluso si a lo mejor tenéis hijos o tenéis muchas cosas que hacer por la mañana o tenéis mucha prisa o vuestro trabajo, empezáis pronto, os recomiendo que os despertéis esa media horita antes, que de verdad lo vais a agradecer, y antes de que todo el mundo esté despierto en casa sería ese momento perfecto para hacerlo, ¿vale? Esto en cuanto al tiempo. También es importante que no empecéis a hacer esta práctica después de desayunar, sino antes, porque vamos a hacer ejercicios y movimientos en los que pues, no es recomendable que tengamos la tripa llena. Y más cositas, pues como qué utilizar, cómo empezar. Bueno, pues lo más importante es que estés cómodo, cómoda. Entonces lo ideal pues que sean unos leggings o unos pantalones de algodón, pueden ser así ajustados o anchos, me da igual, como prefiráis. Una camiseta también de algodón, algo súper cómodo, incluso si queréis en pijama también se podría, ¿vale? Lo importante es que estés cómodo. Bueno, sobre qué material utilizar para practicar, qué tipo de esterilla, pues yo os recomiendo una esterilla que al menos tenga 4 milímetros de grosor, como esta. ¿Por qué? Porque cuando nos apoyemos, pues que haya un poquito de grosor suficiente para que no sintamos que estoy practicando en el suelo. Luego hay mucha gente también que le ocurre que dicen que le resbalan las manos. Entonces yo os recomiendo que utilicéis una esterilla como esta de caucho, por ejemplo, que no resbala nada, o de microfibra. Y las de microfibra normalmente sí que resbalan si la tocas y estás con las manos secas, pero en cuanto sudas un pelín ya no resbalan nada. Incluso también las puedes mojar con un poquito de agua y ahí ya tampoco resbala nada. Entonces
El material es súper importante, pero bueno, no hace falta que lo tengáis disponible desde el primer día, sino que poco a poco, cuando vayáis viendo la necesidad que tienes, pues puedes hacerte con una. Otros materiales en yoga se suelen utilizar bloques, cinturones y demás, pero como estamos empezando, vamos a utilizar los materiales que tengamos en casa y entonces una mantita, ¿vale? Cualquiera nos sirve, o incluso una toalla si no tienes manta, y luego también un cojín, ¿vale? Puede ser así, si puede ser así en vertical mejor, o una almohada, pues también. Si tienes un bolster, pues también me sirve. Luego también más cosas que os animo a que os preparéis para empezar con esos 30 días del viaje de yoga. Pues por ejemplo, que lo hagáis con alguien, que invitéis a que estas clases las hagáis con un amigo, con algún hermano, primo, mujer, marido, lo que queráis, porque siempre si haces como un reto con alguien más, pues es más interesante y os vais comentando cómo vais y bueno, creo que es más fácil como terminarlo. Y creo que es genial poder tener este compromiso de 30 días porque el yoga es una disciplina que una vez estás dentro y has podido tener ese compromiso durante varias clases, estoy segura de que te engancha 100% y que ves los beneficios que tiene y bueno, yo voy a estar aquí para acompañarte, para guiarte, para que poco a poco tengas una práctica más consistente. Sobre el tipo de yoga que vamos a hacer, niveles, etcétera, va a ser una práctica adaptada para todo el mundo. Entonces, tanto si tienes una práctica desde cero o si ya llevas un tiempo practicando, estas clases son perfectas para todos. También vamos a hacer prácticas, pues vamos a ir variando, algunas van a ser más estáticas, otras van a ser más dinámicas, vamos a hacer viñasas, vamos a hacer prácticas más de alineamiento. Entonces mi idea es ir como un poco por todos los estilos que yo conozco y voy cogiendo elementos de unos y de otros para intentar adaptarme a un público lo más amplio posible. Grupos de posturas y cosas que vamos a trabajar, pues por ejemplo vamos a trabajar posturas de enraizamiento, que son posturas más de pie, posturas en las que vamos a sentir cómo tenemos una base sólida en nuestros pies, cómo nos enraizamos en la tierra. Vamos a trabajar posturas también de apertura de caderas, de movilidad, ¿vale? Y con todo lo que tiene que ver en las caderas. Vamos a trabajar posturas en las que abriremos el corazón y todo lo que interviene en esas posturas de corazón, como los hombros, el pecho. Vamos a trabajar posturas invertidas también, vamos a ir aprendiendo también cómo respirar boca abajo, los beneficios que tienen. Y bueno, eso va a ser así un poco el resumen de todo lo que vamos a ir trabajando. Así que, sin más, vamos a empezar por la primera clase. Espero que lo disfrutes mucho y nos vemos en el mat.